Muchas gracias. Para mí es un gusto poder estar el día de hoy con ustedes. Agradezco al Colegio de Enfermeros de Cusco por esta invitación y espero pues satisfacer las expectativas. Vamos a hablar de un tema que creo que a muchos nos apasiona y es un tema que es prácticamente el quehacer fundamental de profesionales de enfermería. Y en esta oportunidad nosotros estamos viendo, he visto ya la programación y estamos viendo casi cómo es que se ha avanzado prácticamente en el contexto de las inmunizaciones, ¿no? Es un programa que data del año 1974, en que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana establecieron la necesidad de constituir un programa de inmunizaciones en los países de las Américas, dado que en esta región, en aquel entonces, se tenían altos índices de tasas de mortalidad infantil, tasas de mortalidad materna y la mayor incidencia de enfermedades infecciosas e inmunoprevenibles en la población infantil. En ese contexto, el Perú hemos visto ha afianzado muchos de los aspectos con respecto a la prevención. Y a pesar de que, como decía, desde el año 70 se tiene ya una progresión con respecto al avance de las inmunizaciones, no solo en el Perú, sino en el mundo, vemos que las Américas siempre ha sido pionera en el tema de vacunación, en el sentido de que siempre ha buscado de una manera u otra llevar la posta con respecto a la prevención en sus países. Si nosotros vemos acá, esta es una presentación de la OPS, donde se ven las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, la misma que al año 2021, donde se pudo hacer un análisis a nivel mundial, se registró una de las coberturas más bajas con la tercera dosis de DPT. Ustedes saben, la DPT, que es el antígeno difteria, pertusis y tétanos, es el indicador basal o indicador fundamental o básico a nivel del mundo de lo que significa la sostenibilidad de las inmunizaciones en el menor de 5 años. Y vemos que para el año 2021 se registró 80% de cobertura. O sea, es como que hubiéramos regresionado al año 2000, en donde prácticamente del 74 al 2000 los avances fueron los avances más pobres con respecto a vacunación. Solamente se tenía 1 o 2 vacunas en los esquemas de vacunación y lamentablemente con la pandemia, después de la pandemia, el efecto pandemia del año 2020-2021, hemos visto cómo descendió en todas las regiones del mundo la vacunación. Si ustedes ven aquí, miren, 80% bajó y justamente el color granate es el color de la región de las Américas y vemos cómo es en las Américas donde ha disminuido. Definitivamente África tiene las cifras mucho más bajas, pero ahí nada más le seguimos la región de las Américas, ¿no? Con 80% desde el año 2000. ¿Y por qué es preocupante esta situación? Porque como ya mencioné antes, la tercera dosis de DPT es una vacuna trazadora para los niños menores de 1 año. Eso quiere decir que tenemos más de un 20% de la cobertura de las cortes de niños que nacen desde el año 2021, que lamentablemente están susceptibles de enfermar o morir por cualquiera de las enfermedades inmunoprevenibles, ¿no? Ya saben ustedes cuáles son los efectos devastadores de la parálisis flácida aguda producida por la poliomielitis, la tosferina y otros más, ¿no? Más de 2.7 millones de niños en las Américas en este lapso pospandemia no recibieron sus dosis de vacunas, por lo tanto, son susceptibles a enfermedades como polio, tétano, sarampión y difteria, ¿no? Y si vemos las coberturas por los biológicos, vemos que no solamente ha sido una situación pandemia o pospandemia, porque lo que se aprecia desde el año 2016 al 2021 es un decrecimiento continuo y constante de todos los biológicos de un esquema, o al menos los biológicos básicos de los esquemas de vacunación de los países, ¿no? Y este es un reporte de la OPS que hizo un seguimiento desde el 16 al 21
Como ustedes ven en todas las vacunas como BCG de 94-82, la hepatitis B en el recién nacido de 76 a 68, la DPT primeras dosis de 95-86 con terceras dosis de 91-81. Ojo que cuando hablo de DPT, nosotros hablamos de la vacuna de pentavalente, porque la vacuna pentavalente que se pone en el niño menor de 1 año es la vacuna que tiene 5 antígenos. Entre ellos está la difteria, pertussis, tétano, además de la hepatitis B y el Haemophilus influenzae. Por eso se hace la trazabilidad con la vacuna pentavalente considerando a estos 3 antígenos, porque en la mayoría de los países del mundo no todos tienen pentavalente como los países pobres. Entonces se usa por eso la DPT terceras tomando como referencia las coberturas alcanzadas con pentavalente. Luego tenemos la IPV, que es la polio inyectable. O sea, esta polio inyectable que tenemos nosotros en un esquema secuencial desde el año 2015. Desde 2011 empezó el esquema secuencial, el año 2015 se consolidó este esquema y ya a partir del año 23 ya sabemos las modificaciones que van a haber. Ya les deben de haber hablado de la norma técnica. Ustedes saben que ya dejamos de usar la polio oral en la tercera dosis del menor de 1 año, o sea, a los 6 meses. Vamos a poner ya a los 2, a los 4 y a los 6 meses solo IPV. Pero ya desde hace varios años venimos haciendo ese seguimiento, ¿no? Y miren ustedes también cómo ha decrecido esta cobertura de 92-85 y de las terceras dosis de neumococo, vemos también que hemos bajado de 84 a 80, ¿no? La PCV3 es la vacuna contra el neumococo. Y luego tenemos la vacuna de polio, o sea, la polio oral, que de 87 también hemos bajado a 80%. La rotavirus de 78 a 75 y el MCV, que viene a ser measles, rubiola, que es la vacuna de sarampión, paperas y rubiola, la primera dosis que se aplica a los 12 meses, de 93 hemos bajado a 85, y la segunda dosis que se aplica a los 18 meses en nuestro esquema, de 82 a 68. Miren ustedes cómo dramáticamente, y vemos que no solamente es el tema pandemia, sino un decrecimiento, perdón. Oh, mis disculpas, se me fue el... Y bueno, como le decía, es un decrecimiento que viene desde el año 2016 al 2021, que no solamente es un efecto pandemia o pospandemia, ¿no? Entonces eso quiere decir que debemos de ver cuál ha sido la problemática de fondo para que haya venido sucediendo estas circunstancias en la vacunación de nuestros países. Este contexto global, análisis que se está haciendo previo a lo que son las normativas, es importante explicarlas para poder entender el porqué de las normas que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, si nosotros vemos aquí, por ejemplo, perdón, parece ser que si nosotros vemos aquí, por ejemplo, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia en el número de dosis administradas en Latinoamérica y el Caribe? Vamos a ver que el número mensual de dosis en el año 2021 y 2020 son menores a las que se administraron en el 2019. Y aquí podemos ver, ¿no? 2019 con DPT3 es la línea celeste y vemos que el 2021 está muy por debajo. En la vacuna sarampión, paperas, rubiola, el 2019 en relación al 2020 vemos que ha decrecido de manera mucho más notable que las terceras de DPT. Entonces, estos aspectos, y si vemos más allá, ya no solamente el proceso de vacunación, sino de la vigilancia, como vimos, nosotros el año 2020, 2021 y 2022, lamentablemente nos pusimos en fase COVID, ¿no? Nos pusimos en modo COVID todos. Todo era COVID, pacientes COVID, tratamiento COVID, hospitalizaciones COVID, casos COVID, y lamentablemente se retrayeron
muchas de las prestaciones y de las atenciones del primer nivel, ¿no? Y muchas de las atenciones en donde lamentablemente se retrayó de manera notable muchos de los indicadores de salud, no solamente en el tema de inmunizaciones, sino en otras áreas. Y uno de esos, de los componentes de vacunación fue el indicador de vigilancia. Si vemos el análisis para cifra flácida aguda, en las Américas vemos pues que del 2016 al 2021 también hubo un decrecimiento que el 2018 fue significativo, pero que para el 2021, miren, fue dramático, ¿no? Entonces, los indicadores de vigilancia epidemiológica son varios. Uno de ellos es la investigación dentro de las 48 horas cuando hay un caso sospechoso. El otro es la recolección adecuada de la muestra para hacer el descarte de casos sospechosos o confirmados. Y la tercera es el ratio de notificación de parálisis flácida aguda, que debe ser de 1 a 1.5. Y vemos nosotros que desde el año 2016, inclusive a pesar de no haber llegado al 1.5, hemos ido decreciendo. El 1 a veces se toma como ideal, pero vemos que lamentablemente en el 2020 y 2021 esta notificación de la vigilancia fue mucho más pobre. Y si hablamos del seguimiento de los casos sospechosos de sarampión rubiola, vemos pues un silencio, prácticamente un silencio epidemiológico. Vemos, mientras en el año 2020, todavía en el primer trimestre, veíamos una notificación adecuada, miren cómo va bajando. Eso no quiere decir que no existan casos. Lo que sucede es que no se ha seguido la notificación y el seguimiento de estos para poder estar tranquilos con respecto al tema de la eliminación de estos virus de sarampión y rubiola en nuestro país. Y si hablamos ya con la vacunación de la COVID, ¿no? Si hablamos ya de cómo estamos con la vacunación de COVID, si bien es cierto, estamos dentro de los 7 primeros países con mejores coberturas, ¿no? Después de las Islas Caimán, Puerto Rico, que son prácticamente países muy pequeños, ¿no? Como Chile, Nicaragua, Cuba. Sin embargo, nosotros hemos logrado un 85.3% que está dentro de un promedio más o menos adecuado, ¿no? Lo mínimo que pidió la OMS era que todos los países superaran por lo menos el 80%. Y el Perú lo ha superado, pero eso no quiere decir que estemos bien, ¿verdad? Entonces, todavía tenemos una brecha para poder llegar a coberturas de seguridad con respecto a la vacunación de la COVID, a pesar de que estemos mejor que Ecuador, mejor que Brasil, mejor que Panamá, mejor que Colombia, inclusive mejor que México. Es importante considerar que todavía tenemos temas pendientes con el tema de la vacunación de COVID. Y bien, luego de haber visto este panorama, un panorama que nos va a permitir de una manera u otra poder reconocer la importancia y la necesidad de cumplir con nuestras normas, de cumplir con nuestras metas, es que pasamos a ver desde el marco global cuáles son aquellos elementos técnicos científicos que sustentan la importancia de las inmunizaciones y sustentan la necesidad de mantener coberturas de seguridad. Cuando hablamos de cobertura de seguridad, hablamos de coberturas de 95% a más, ¿no? Y vemos pues si visualizamos el REUNIS o las coberturas, vemos que todavía tenemos grandes brechas, ¿no? Y por ende, al existir estas grandes brechas, existen también grandes riesgos, ¿no? Y el riesgo más grande es el de poder retraer versus una economía que ya está venida menos con todo lo que pasó en la pandemia, con esa retracción y esas grandes polarizaciones a nivel social y de desarrollo, definitivamente que se reintroduzcan muchas de esas enfermedades va a conllevar a mucha más pobreza y a un retraimiento de todo el avance que hemos tenido a la fecha. ¿En qué están enmarcadas las inmunizaciones? Las inmunizaciones están enmarcadas en los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el objetivo 3, que habla de salud y bienestar, que es el que busca garantizar una vida sana, promoviendo el bienestar de todos y todas a todas las edades.
Y en la meta 3, porque el objetivo 3 tiene varias metas, tiene la meta A, tiene la meta B, tiene la meta C, tiene la meta D, etcétera, porque tiene que ver con toda la institucionalidad de la salud en todas sus dimensiones. Entonces, la meta 3B del ODS 3 tiene tres indicadores. El primero, que busca que exista una mayor proporción de la población vacunada y vacunada o inmunizada con todas las vacunas de los esquemas nacionales y con la COVID. El segundo objetivo es que todos los programas de vacunas, los programas que vacunan a nivel del mundo, tengan recursos destinados al desarrollo de investigación médica y atención sanitaria que garantice la accesibilidad a las vacunas. Y el tercero, que busca que existan una mayor proporción de centros de salud que dispongan de un conjunto de vacunas de manera sostenible. Es decir, yo pongo este año esta vacuna, el otro año no la pongo, no. Los esquemas tienen que ser sostenibles y principalmente en aquellas poblaciones más vulnerables como son el niño menor de 5 años y la mujer gestante. En este contexto, eh, en todas las iniciativas que se han dado desde la Organización Mundial de la Salud, desde la Organización Panamericana de la Salud, las Naciones Unidas hizo una conjugación y articulación de todas las entidades, Janet ha levantado la mano, dice, disculpe. Janet está levantando la mano, tengo un mensaje aquí. ¿Quiere hacer alguna pregunta, Janet? Bien, continúo. Entonces, es así que las Naciones Unidas, con el aporte y la participación de la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF y otros más, determinaron la necesidad de tener una herramienta, un instrumento que permita poder mejorar los logros mediante una articulación mundial donde todos los países apostaran a un mismo objetivo. Y es así que nace la Agenda de Inmunización 2030 en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. Y esta agenda de inmunización establece una visión y una estrategia mundial que es muy ambiciosa, que busca de una manera u otra incidir globalmente en todo el mundo para las vacunas y la inmunización desde el diseño del 2021 al 2030. Y por eso es que hay acciones conjugadas con respecto a la inmunización en todo el mundo, ¿no? ¿Y en qué se basa esta agenda? Se basa en las enseñanzas que se han extraído de aquellos programas exitosos, donde reconoce además los problemas que persisten y algunos que recién se presentan y que plantean las enfermedades infecciosas para aprovechar las nuevas oportunidades de cómo enfrentarlos, ¿no? Entonces, esta agenda pretende situar la inmunización como un factor clave, ¿no? En lo que es el respeto a los derechos, al derecho fundamental de las personas a disfrutar del mayor grado posible de salud, tanto física y mental, y de considerarse como una inversión a futuro a través de un mundo más sano, seguro y próspero que garantice el desarrollo de los niños de manera adecuada con un futuro más prometedor, ¿no? Lo que aspira esta agenda de inmunización es conseguir que mantengamos los avances alcanzados con tanto esfuerzo como ha sido en muchos de nuestros países. Entonces, en el marco de esta Agenda 2030, es importante reconocer la importancia de las vacunas, ¿no? Miren ustedes la viruela desde Jenner, todos los esfuerzos que se hicieron y aquí entonces no usábamos jeringas, sino una lancetita para hacer la vacunación contra la viruela. Y ya desde que se erradicó la viruela, muchas de las muertes se evitaron. La poliomielitis, que si bien es cierto, a veces producía la muerte por el decrecimiento y la pérdida de los músculos respiratorios con la parálisis flácida que se sometía a todo el organismo de los niños, vimos que las secuelas que estas dejaban también eran muy lamentables, ¿no? Vemos niños que en la actualidad ya no usan muletas, personas que ya de 20, 30 años no saben lo que es una secuela de polio, ¿no? Y todo se debió gracias a esas dos gotitas que se ponían, que es considerada como la vacuna poliomielitis oral.
De la misma forma, la hepatitis B, a pesar de que nuestro país todavía sigue siendo medianamente endémico, antes era en rojo altamente endémico, teníamos niños muy pequeños de 10, 11, 12 años que lamentablemente morían con una citis como la que vemos aquí, sufriendo bastante, ¿no? Entonces, esta vacuna también ha permitido a muchos de los países endémicos contener no solamente una enfermedad como la hepatitis aguda, sino enfermedades más degenerativas como la cirrosis hepática o el cáncer hepático, ¿no? Y si hablamos de las pandemias, como la COVID, miren ustedes, no son una cuestión de moderna ni de los últimos tiempos. Las pandemias se presentan desde las edades medias, con la peste negra, la viruela, ¿no? Que desde hace más de 3.000 años antes en Egipto, ¿no? Murieron más de 300 millones de personas durante todo ese transcurrir de ese tiempo. O sea que miren ustedes cómo estas que han venido devastando poblaciones enteras, ¿no? La gripe española, la gripe asiática, la gripe española mató más de 20, 50 millones de personas en Europa, la gripe asiática en Hong Kong fallecieron más de 1 millón de personas, y tenemos una epidemia de la cual todavía sigue persistiendo como el VIH, donde ya más de 25 millones de personas en el mundo han fallecido. A pesar de que tenemos antirretrovirales, esta enfermedad sigue siendo un flagelo, ¿no? O sea, hay enfermedades que todavía no tenemos una vacuna para el VIH, pero son epidemias o pandemias que persisten y que han y que nosotros vemos que no desde nuestros tiempos, sino de muchos centurias de años atrás, han venido lamentablemente, si esto les parece muy común a lo que vieron en el COVID, esto es de la gripe española en el año 1914. O sea, miren ustedes, de 1914 al 2020, cuántos años pasaron y seguimos en las mismas situaciones, ¿no? Entonces, en la actualidad, la vacuna contra la COVID es una vacuna que dejó de ser pandémica y ahora está prácticamente como parte de una vacunación regular. Y que en relación con el ODS-3 resulta siendo también un reto grande para poder manejar y poder tratar, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos además de otras normativas relacionadas con la manera de garantizar el derecho a la salud a través de la prevención, tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 que dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Las vacunas garantizan salud, garantizan bienestar porque evitan que las personas se enfermen, ¿verdad? De la misma manera, en el año 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 12, refiere que los estados reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Y en el año 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño, también en el artículo 24, manifiesta que el derecho de las niñas al disfrute del más alto nivel posible de salud. Es así que por eso a nivel del mundo, la OMS y los países apuestan justamente a estas poblaciones más vulnerables, y por eso es que, como vamos a ver más adelante, se han establecido prioridades con respecto a condiciones de interés como país, viendo y salvaguardando la salud de la población infantil. Y es importante ver que a nivel de otras entidades internacionales se han venido dando una serie de documentos y normas que han ido viendo el tema de cómo darle a las inmunizaciones ese empuje, ese realce para poder cumplir con los objetivos planteados. Por ende, frente a lo que es las inmunizaciones, tenemos muchos desafíos y retos, ¿no? Como el garantizar coberturas elevadas y homogéneas por encima del 80% por grupo de edad en cada distrito, al menos con la COVID. Y para eso hay que promover el plan de vacunación aprobada con la resolución ministerial 488 del 2021 con todas sus modificatorias. Hay que cumplir la directiva 137 de MINSA, hay que mantener la vigilancia de los ESAVIS y respuesta oportuna, y hay que garantizar información oportuna, completa y de calidad en el marco de no solamente la vacunación de COVID, sino la vacunación regular.
Y para eso nosotros tenemos las normas como la resolución ministerial 884, aprobada hace poco el año 2022, que aprueba la actualización de la norma técnica del Esquema Nacional de Vacunación, que esa norma técnica es la 196, ¿no? Y de la misma manera, como hemos mencionado ya, el Plan Nacional de Vacunación actualizado con la Resolución Ministerial 488 y sus modificatorias, con la Directiva Sanitaria 137, que establece además cómo son los lineamientos o las maneras y los protocolos de vacunación con las diferentes vacunas de la COVID que tenemos en el país. En el enfoque de gestión por resultados, nosotros tenemos diversas normas que establecen las definiciones operacionales y criterios técnicos de lo que son las intervenciones de la vacunación. Y en este contexto, nosotros tenemos el programa orientado a resultados, o lo que conocemos como el P por DIT, o sea, el, el programa presupuestal orientado a resultados para el desarrollo infantil temprano. ¿Y aquí qué significa? Lo que antes era el programa articulado nutricional en su transición a otro programa presupuestal que es del articulado al P por DIT. La vacunación no solamente está enfocada en el niño, sino en diferentes etapas de vida, y en la sostenibilidad de la vacunación de estas diferentes etapas de vida tenemos también a otro programa presupuestal que es el Salud Materno-Neonatal, que garantiza la vacunación de la mujer gestante. Y también tenemos el programa presupuestal de prevención y control de cáncer, que garantiza la vacunación y la sostenibilidad de la vacunación de la vacuna contra el virus papiloma humano en los adolescentes. Así también el programa presupuestal enfermedades metaxénicas y zoonóticas, que garantiza la vacunación o le da sostenibilidad a la vacunación contra fiebre amarilla, principalmente en aquellas zonas endémicas para esta enfermedad. Y desde el punto de vista presupuestal, existe lo que llamamos el APNOP, donde están las demás actividades de inmunizaciones. Si nosotros hablamos, además de las otras vacunaciones específicas, nosotros tenemos la vacunación contra el virus de la viruela del mono. Y para esta vacunación se estableció la resolución ministerial 823, que aprueba la norma técnica 193, que establece la vacunación contra el virus de la viruela del mono o viruela símica conocida como monkeypox, que a partir del mes de octubre del 2022 establece una vacunación específica y una vacunación en aquellas personas donde ya ha habido exposición o existe ya una determinación y una selección para lo mismo, ¿no? Esta norma técnica va a contribuir a proteger la vida y la salud de la población más afectada por el virus de la viruela del mono. Por eso es que no se pone de manera universal, sino que va a ayudar a disminuir la transmisión de esta enfermedad en aquellas personas mucho más susceptibles o que tienen condiciones de vulnerabilidad para la viruela del mono, ¿no? Sin embargo, en el desarrollo del proceso de vacunación, nosotros tenemos otros procesos que definitivamente, de una manera u otra, significan parte de los componentes de la gestión de inmunizaciones. Y uno de ellos, y que tiene un aspecto fundamental, porque va a permitir poder tratar todos aquellos residuos o desechos sólidos de la vacunación. Y es así que se estableció la norma técnica de salud 144 el año 2018, que establece la gestión integral y manejo de residuos sólidos de establecimiento de salud, de servicios médicos de apoyo y de centros de investigación, donde está inmerso también la disposición final o el manejo de residuos sólidos y otros del proceso de vacunación. Esta misma norma es la que también se ha manejado durante el proceso de vacunación contra la COVID-19. Y en los otros componentes que tienen que ver con garantizar la seguridad de la vacunación o la calidad de la vacuna, tenemos el componente del manejo de la cadena de frío. Y es así que con la resolución ministerial 497 del año 2017, que fue aprobada en junio,
se aprueba la norma técnica de salud 136, que es la que establece el manejo de la cadena de frío en las inmunizaciones. Y esta norma permite una estandarización de los procesos tanto para el transporte, almacenamiento y manipulación de las vacunas, que van a garantizar la operatividad desde el nivel nacional hasta el nivel local, porque el nivel nacional lo que hace es solo distribuir la vacuna, pero el nivel regional y el nivel local son aquellos que efectivamente hacen que la vacuna llegue en su capacidad y potencia inmunogénica para aplicar a la población. Entonces, y lo que establece en esta norma es que el uso de estos equipos de cadena de frío es exclusivo solamente para la vacunación humana, ¿no? Con respecto a la COVID se establecieron, como hemos mencionado, varias normas, pero como les decía, desde la resolución ministerial 488 con todas sus modificatorias, han habido directivas que se han ido modificando. Inclusive la resolución ministerial 196 del año 2022 estableció una directiva sanitaria para el barrido de vacunación contra la COVID porque hubo momentos que se tenía la necesidad de intensificar esta vacunación y por eso se estableció el barrido sanitario. Y luego se establecieron además normas que fueron complementarias como la resolución ministerial 214, que establecía las disposiciones y medidas para operativizar las inmunizaciones en el Perú en el contexto de la COVID, lo que permitió que la mayoría de directivos o funcionarios pudiera adecuar sus establecimientos de salud de modo que pudiera garantizar o asegurar al personal brindar una atención de modo que minimice el riesgo de la transmisibilidad de esta enfermedad. Y otros lineamientos que se han venido dando para el padrón de vacunación contra la COVID, que es muy distinto al padrón nominal que se usa en el esquema regular. Y es por ende que todos estos aspectos técnicos y normativos que les hemos mencionado tienen que ver con estos lineamientos de la gestión de las inmunizaciones, que establece desde la normatividad la coordinación a nivel intersectorial o intrainstitucional, la planificación y programación, las estrategias operativas para lograr las coberturas, la capacitación y el manejo de talento humano, así como también el manejo de la cadena de frío, la logística de los insumos, la cooperación técnica y la supervisión, como venimos trabajando con la OPS, con la UNICEF y otras entidades internacionales, el sistema de información que permite visibilizar el nivel de producción o de intervención de las inmunizaciones, la vigilancia en salud pública, que también además tiene otro subcomponente que es el seguimiento o la vigilancia de los eventos adversos, la comunicación y la movilización social que son importantes para impulsar la vacunación y para hacer una puerta abierta para que la población y las familias puedan entender la importancia de la vacunación y puedan facilitar, por ende, la vacunación. Y finalmente, el proceso de evaluación. ¿Qué otro aspecto es importante ver en donde debemos puntualizar y donde en los últimos años, desde la vacunación contra la COVID, se han afianzado de una manera notable? Es el sistema de farmacovigilancia y tecnovigilancia. Este sistema tiene la finalidad de vigilar y evaluar la seguridad de los productos farmacéuticos, dentro de ellos la vacuna, para adoptar medidas que permitan prevenir y reducir los riesgos y conservar los beneficios de estos medicamentos o de estas vacunas en la población. De esta manera, se basa en todo un sistema, un soporte de registro y notificación que tiene que estar debidamente articulado. Entonces, para el sistema de farmacovigilancia, el Centro Nacional es la entidad regulatoria, que en este caso es la Autoridad Nacional de Medicamentos, o sea, la DIGEMIT, y como centros de referencia están el nivel de direcciones regionales de salud, las autoridades regionales, así como de los otros subsectores como es salud, sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Luego, también, además, todos aquellos que sean titulares de un registro sanitario, es decir, aquellos droguerías, empresas que venden medicamentos,
así también los establecimientos de salud públicos y privados, los establecimientos farmacéuticos públicos y privados, y los mismos profesionales de la salud. Todos ellos pasan a ser el engranaje de este sistema de farmacovigilancia y tecnovigilancia. Todo ello enmarcado en el Decreto Supremo número 13 del año 2014, que estableció las disposiciones referidas al sistema peruano de farmacovigilancia y tecnovigilancia. Y si vemos, este sistema está enmarcado en la Ley General de Salud, en el artículo 34. Esta Ley General de Salud, se saben que se estableció desde el año 1997. En el año 2004, en ese marco, se estableció una política nacional de medicamentos con la resolución ministerial 1240. Luego se dio en el año 2009 la ley de productos farmacéuticos, donde está contemplado las vacunas, donde en el artículo 35 y 36 habla de esta farmacovigilancia, que no es más que la vigilancia y control de las reacciones adversas de los medicamentos, y en este caso de las vacunas, en donde se pueda regular la calidad de los medicamentos, fortaleciendo el Sistema Nacional de Vigilancia. Así también en el año 2011 se establece el reglamento para el registro y control y vigilancia sanitaria, ¿no?, de medicamentos y otros. Y ya el 2014 hay el Decreto Supremo que establece las disposiciones referidas al sistema peruano de farmacovigilancia y tecnovigilancia, que conjuntamente con la Directiva Sanitaria 54 de la Dirección General de Epidemiología, establece la vigilancia además de eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización. Y ya en el año 2016 ya se establece, en base al Decreto Supremo, la Resolución Ministerial 539, que establece la norma técnica de salud 123, que describe ya de manera específica y detallada las actividades que se deben de realizar en farmacovigilancia y tecnovigilancia desde el nivel nacional hasta el nivel local, ¿no? Entonces, como decíamos, está enmarcado en la Ley General de Salud, que establece en el artículo 34 que los profesionales de la salud que detecten reacciones adversas a medicamentos que revistan gravedad están obligados a comunicar a la autoridad de salud o a quien delegue bajo responsabilidad. Entonces, si nosotros tenemos reacciones adversas de medicamentos y otros, o de las vacunas, estamos obligados, y por eso es que la dirección, la DIGEMIT, ha establecido los formatos correspondientes para que estos se puedan realizar, al igual que la Dirección de Epidemiología ha establecido los formatos para la notificación de reacciones adversas. Entonces, ya hemos visto en la hoja de ruta cómo es que estas han venido implementándose en el devenir de los años, ¿no? Donde establece además el Decreto Supremo 13, cuáles son los integrantes del sistema peruano de farmacovigilancia, y también define cuáles son estos mismos objetivos, ¿verdad? Entonces, el objetivo establece actividades ya en la resolución ministerial 539, cuáles son estas actividades que establecen de manera específica los plazos de la notificación, los flujos de la notificación, la conformación del comité de farmacovigilancia, así como la forma en que tiene que coordinar con todas las estrategias sanitarias que entregan medicamentos, en este caso vacunas, ¿no? Entonces, este sistema de farmacovigilancia ve el seguimiento de la reacción adversa a los medicamentos, ¿no? Que es cualquier reacción nociva no intencionada que aparece tras el uso de un medicamento o un producto farmacéutico en el ser humano para profilaxis, diagnóstico, tratamiento o para modificar funciones fisiológicas. Y eso está establecido en el Decreto Supremo 016 del año 2011, ¿no? Y si hablamos de la vigilancia epidemiológica, que es otro de los componentes en las inmunizaciones, vamos a hablar de manera específica las normas establecidas para el seguimiento de los ESAVI severos, porque en el tema de reacciones adversas de vacunas, nosotros tenemos a la DIGEMIT con su sistema de farmacovigilancia que hace el seguimiento de las RAM leves y moderadas, pero epidemiología hace el seguimiento de las RAM severas, en este caso, ESAVI severos, ¿no? Entonces, la resolución ministerial 506 del año 2012 aprueba la Directiva Sanitaria 046,
que establece la notificación, ojo, notificación de enfermedades y eventos sujetos a vigilancia epidemiológica en salud pública. Y evolucionando en la normativa, actualmente tenemos ahora, en el año vigente desde el año 2014, la directiva 054, que establece la vigilancia epidemiológica de los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación UESAVI, con la resolución ministerial 063. Ojo, el año 2012 establece la notificación de enfermedades y eventos sujetos a vigilancia. La 54 establece ya la vigilancia de los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación, ¿no? Entonces, estos dos documentos están publicados en la página web del MINSA, del CDC, y son los que establecen todos los lineamientos, formatos y normas específicas con respecto a la notificación. Y estos están basados justamente en el manual de eventos de vigilancia epidemiológica de eventos adversos post vacunación de Brasil, ¿no? Que fue uno de los que hizo un análisis, un avance muy notable con respecto a estas actividades, y el manual de vacunas de Latinoamérica de 2005, que establece ahí cómo se debe hacer esta vigilancia epidemiológica, ¿no? Y otro de los componentes, como decíamos, importantes dentro del manejo de los sistemas de información es justamente, ¿no? En la coyuntura del COVID, el sistema de información que venía evolucionando muy lentamente en nuestro sistema de salud. Sabemos que tenemos de hace muchos años el GIS-MINSA, pero nunca pudimos tener un registro nominal de nuestra vacunación, solamente teníamos registros como datos, ¿no? Pero en la coyuntura de la COVID-19, MINSA se vio en la obligación de implementar herramientas digitales para poder seguir brindando atención al paciente, tanto de manera remota o a distancia. Esto conllevó a una transformación digital y la interoperabilidad de los sistemas interconectados que teníamos en MINSA y los otros subsectores como es salud. Eso permitió manejar con mayor eficiencia manejo de datos y de recursos humanos a nivel de la jurisdicción territorial en los diferentes ámbitos y sectores, ¿no? Y dentro de ese aspecto importante de la interoperabilidad, nosotros vimos que la digitalización del sector es la educación al usuario. O sea, que el personal de salud debería de estar acostumbrado o instruido en el manejo de estas herramientas. Y esto fue un paso importante durante la adaptación de las tecnologías para dar la confianza al paciente al hacer uso de ellas, ¿no? Los pacientes usaban el WhatsApp para hacer su TikTok, un montón de saludos, pero ya empezaron a usar el WhatsApp para hacer el control de sus citas, programar sus citas, requerir una cita, etcétera, o para recibir indicaciones o hacer una consulta médica, ¿no? Eso fue algo novedoso. Muchas personas no sabían manejar una computadora, muchas personas no sabían, usaban el teléfono solamente para mandar TikTok o mensaje, pero no podían darle otros usos. Entonces, el invertir en temas de digitalización para los diferentes sectores trajo consigo beneficios efectivos y la disminución de costos con respecto a recursos humanos y a optimizar muchas de las operaciones, ¿no? Entonces el personal ya podía sentirse más holgado, más seguro en el tema de entregar, ¿no? Entonces entregar su servicio. Entonces, de esa manera, toda esa normativa que nació con la COVID ha permitido de una manera desarrollar mejor este sistema de información para poder establecer un mecanismo de registro en los puestos móviles, en la vacunación en puestos fijos, y este sistema de información ha permitido implementar varios módulos y aplicativos en donde ha sido posible tener un carnet virtual, ¿no? ¿Quién no ahora con toda la facilidad del mundo puede entrar a la página web y a través de cierta información obtener ya su carnet en tiempo real, debidamente actualizado, ¿no? Con cuántas dosis ha recibido, cuántas dosis le falta de vacuna COVID, etcétera. Y eso se está haciendo justamente una migración para que también sea de la misma manera con la vacunación regular. ¿Y en qué se enmarca esta normativa? En la autonomía justamente de los gobiernos regionales
en relación a la rectoría del MINSA, ¿no? La Autoridad Nacional de Salud, mediante la Ley General de Salud y el Decreto Legislativo 1161, tiene a su cargo la función rectora, es decir, tiene que formular, dirigir la gestión política de salud. Y la función rectora del MINSA, a través de la ley 3089, que fortalece la función rectora, mediante el decreto supremo del año 2020, tiene la finalidad de desarrollar y contribuir a garantizar el ejercicio de las funciones otorgadas al MINSA, es decir, tiene que de una manera u otra asistir a los gobiernos regionales para que garanticen justamente estas funciones básicas en la salud pública. En la ley base de descentralización, que es la ley 27783, establece que mediante esta política de descentralización se va a regular la estructura y organización del Estado en forma democrática, descentralizada y desconcentrada, donde las funciones que transfirió, en este caso MINSA, las funciones y competencias dentro de la gestión de salud deben ser debidamente ejecutadas o cumplidas por el gobierno regional. Y esto es armónico con la ley orgánica de los GORES, la ley 27867, que dice que el gobierno regional, conforme a la Constitución y a la ley de base de descentralización, es el responsable de la estructura, organización y competencias y funciones con respecto a la función y gestión salud. Y en el ley marco de la descentralización, que es la ley 26922, refuerza que las funciones y competencias de los gobiernos regionales para la función de salud es el gobierno regional responsable de gestionar todos sus pliegos regionales respecto a esta función salud, donde debe de garantizar la responsabilidad. Entonces, las regiones, a través de sus gobiernos regionales, son las que van a gestionar la función salud, ¿no? En todo su ámbito o su territorio, porque son organismos autónomos que administran y presupuestalmente todos los recursos que se le asigna, por lo que deben gestionar con prioridad los recursos, infraestructura tecnológica, logística, conexión a Internet, asegurando el sistema de información y todos los demás procesos para garantizar no solamente la calidad de información, sino la atención. De igual forma, si bien es cierto, Lima Metropolitana todavía no se ha descentralizado, pertenece todavía al pliego 11, o sea, al Ministerio de Salud. Sin embargo, está constituida a nivel de DIRIS y las direcciones regionales y la Dirección de Redes Integradas de Salud, más conocida como DIRIS, son órganos desconcentrados, si bien es cierto, no descentralizados, pero sí desconcentrados del Ministerio de Salud, cuya gestión es dirigido por la Dirección General de Operaciones de Salud del MINSA, y están responsables las DIRIS de operar, gestionar y articular en el ámbito de Lima Metropolitana los procesos de salud. O sea, hay una autonomía en ese nivel y es por eso muy importante el conocimiento para que estos puedan asumir esa función rectora en el ámbito, ¿no? Esas funciones que han sido ya descentralizadas o delegadas del MINSA al gobierno regional y a los gobiernos locales. Y en el sistema de información, la resolución ministerial 780 del año 2015 establece el uso exclusivo del aplicativo GIS-MINSA basado en la web para poder tener toda la información de salud, todo el sistema de información donde va a disponer de registros de información oportuna y de calidad de todas las prestaciones de los servicios de salud en los diferentes niveles de atención de MINSA, por eso se llama GIS-MINSA, ¿no? Y luego tenemos otro componente de las inmunizaciones, que es la programación operativa. Ya hemos visto la planificación y ahora estamos viendo la programación, ¿no? Si bien es cierto, la norma técnica establece varios componentes, pero es importante dentro de esos componentes también ver cómo es que funciona la programación operativa. Y si bien es cierto, la norma técnica que aprueba el esquema de vacunación nacional establece en algunos de sus artículos el tema de la planificación, presupuestación y sostenibilidad de las vacunas. Es importante entender que las vacunas en la actualidad, las inmunizaciones de nuestro país, tienen varios aspectos que le brindan sostenibilidad financiera y presupuestal. Y esto es
el tema de los programas presupuestales que les mencioné en una de las primeras diapositivas. Y como les decía, la vacunación del niño menor de 5 años es una de las inmunizaciones que está más asegurada en todo el esquema de vacunación nacional o en todas las inmunizaciones del país. ¿Y es por qué? Porque desde el año 2008 pasó a constituirse como un producto dentro del programa presupuestal articulado nutricional, que era el más conocido como el PAN, y en el contexto del presupuesto por resultados, o lo que decimos nosotros PPR, esa ha ido evolucionando. En la actualidad, al año 2023, ya el niño con vacuna completa, que era la vacunación del niño menor de 5 años, dejó de ser PAN, dejó de ser articulado nutricional y pasó a constituirse en un nuevo programa presupuestal que ahora se conoce como el PPORDIT, ¿no? El programa presupuestal orientado a resultados para el desarrollo infantil temprano. Entonces, con la resolución ministerial 161, se estableció un grupo de trabajo multisectorial para crear el PPORDIT, miren, en el año 2019. Y ya en el mismo 2019, al finalizar el año 2019, se aprobó el programa presupuestal PPORDIT, en donde está basado en una articulación intersectorial e intergubernamental. Y además establecía que la implementación de este programa presupuestal sí va a ser de manera progresiva en función al diseño establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas con los sectores involucrados. Los sectores involucrados estaba el MIDIS, o sea, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, entre otros. Pero la variación que se dio en las normas establecidas por el MEF, que establece el Decreto Supremo 044 en el marco de emergencia nacional, donde establece además el estado de emergencia, no separó el proceso de migración. El proceso del PAN en el año 2020 y 2021 del articulado nutricional fue dando la modificación en el marco de la aprobación del PPORDIT a modificar las actividades que están establecidas en el articulado nutricional, modificándose al PPORDIT. Y es así que no todos los productos establecidos en el articulado nutricional pasaron al PPORDIT, ¿no? Entonces, con la directiva 005 del año 2020, que estableció con resolución directoral 030 el Ministerio de Economía y Finanzas, ya establece la diferenciación de estos programas, ¿no? En la directiva para el diseño de los programas presupuestales en el marco del presupuesto por resultados, el MEF establece ya la diferenciación del PPORDIT, del programa presupuestal orientado a resultados, y la del programa presupuestal institucional. El PAN antes era un programa presupuestal institucional porque era solo de manejo MINSA, pero ya dejó de ser. Es más, el articulado institucional ya para el 2024 está desapareciendo, ¿no? Porque en el 2023 se está terminando de hacer las últimas migraciones. Entonces, antes que estaba en el PAN, el niño con vacuna completa, que quiere decir la vacunación del niño menor de 5 años, ahora este está pasando al PPORDIT, que efectivamente pasa a ser igual como niño con vacuna completa, con todas sus actividades, pero ya en otro contexto, en una condición de interés como país, ¿no? Que es el desarrollo infantil temprano. Entonces, es importante siempre tener en cuenta que las normas que establecemos no son normas estáticas, son normas dinámicas. Y es importante entender que la vacunación ya no es solamente mi norma técnica de salud que aprueba el esquema, sino son todas aquellas normas relacionadas y que de una u otra manera, si bien es cierto, no son áreas de nuestra injerencia directa, son áreas con las cuales tenemos que coordinar continuamente para garantizar el desempeño adecuado del profesional de enfermería en la gestión de inmunizaciones. De esta manera, podemos completar la transición de la inmunización de los niños a la inmunización de la mujer y la familia, como es en la actualidad nuestro esquema nacional de vacunación. En este contexto, espero que pueda
haber cubierto las expectativas de esta presentación y estoy llana a las preguntas que hubiera lugar de los participantes. Muchísimas gracias.